Bien, como decía, pues al principio las páginas web, los sitios web eran páginas estáticas con poca interacción. Si viésemos esto, poco podríamos imaginar a dónde iba a llegar la web, ¿no? 25 años después, pues la web es algo imprescindible y hacemos miles de cosas a través de la web, como por ejemplo comprar. Quizás no habéis comprado nunca en Amazon, pero en otros países es muy común, tanto que negocios tradicionales están peligrando debido a los negocios online, como Amazon. Por ejemplo, en España, pues muchas librerías han cerrado debido a que la gente viene aquí, en Amazon compra los libros más baratos y encima te lo llevan a casa, ¿no? Las librerías se tienen que modernizar para poder competir con esto, ¿vale? Y no es lo único. Además de Amazon, pues han surgido nuevos servicios, nuevas cosas, como por ejemplo pues las redes sociales, como Twitter, ¿no? O Facebook y muchos otros sistemas. Por ejemplo, en España también las televisiones están peligrando. ¿Por qué? Porque te meten infinidad de anuncios, ¿no? Te meten programas que tú no quieres ver, sin embargo puedes ir a internet y seleccionar lo que tú quieres ver y sin publicidad, ¿no? Pues, ¿quién da algo mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que en esta asignatura explico es que hay que conocer las diferencias entre sitios web y aplicaciones web. Los sitios web es lo primero que apareció, como esa página que os acabo de enseñar, la primera página de la historia de la web. Las aplicaciones web es lo que luego se empezó a desarrollar gracias a avances en la tecnología de creación de páginas web. Entonces los sitios web pues tienen una serie de características que hay que conocer, pues suelen ser estáticos, la información siempre es la misma. Si entran distintos usuarios, todos van a ver la misma información. Sin embargo, en una aplicación web el contenido cambia, es dinámico, depende del usuario que entre. Por ejemplo, en Amazon, pues tiene su sistema de recomendaciones. Y si tú tienes una cuenta de usuario, pues Amazon, tú entras a la misma página, Giovanni entra a la misma página que yo, y sin embargo a mí me van a salir a lo mejor libros de informática, porque sabe que es el tema que a mí me interesa, y a Giovanni pues a lo mejor le va a salir pues libros de románticos, ¿no? Novelas románticas, ¿de acuerdo? Y sin embargo en la misma página, pero ¿por qué sale distinto contenido? Porque se adapta al usuario y ese contenido proviene de una base de datos, no está directamente escrito en la página, ¿vale? Así vamos teniendo distintas características que diferencian un sitio web normal de una aplicación web. Por ejemplo, algo muy importante es el tema de la seguridad. Normalmente en un sitio web estático la seguridad no es crítica, son simplemente páginas que no ofrecen ningún agujero de seguridad. Sin embargo, en una aplicación web, por ejemplo, lo típico del login, ¿no? Donde entramos con un nombre de usuario y una contraseña, ahí podemos tener un agujero de seguridad, sobre todo si no lo hemos programado correctamente. Porque, Daniel, ¿tú recuerdas, por ejemplo, en el login, qué peligros hay? O Fernando, el SQL injection, por ejemplo, donde el usuario puede escribir información que luego se va a usar para acceder a una base de datos. Se puede escribir parte de una sentencia SQL que se va a ejecutar en nuestra máquina, y esa ejecución de una sentencia SQL puede exponer datos sensibles, como por ejemplo la lista completa de todos nuestros usuarios con sus contraseñas, ¿de acuerdo? Eso puede ocurrir si nuestra aplicación web no está correctamente programada, ¿vale? Bueno, pues así tenemos distintas características que diferencian un sitio web de una aplicación web. Bueno, esta presentación luego la publico en internet y se la podéis hacer llegar a los alumnos. La dejamos luego acá y subimos al aula virtual. Vale, de acuerdo. Eso es. Entonces, algo que se suele plantear, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando nació esta nueva especialidad, las aplicaciones web, era si es necesario hablar de ingeniería web o una aplicación web se tiene que estudiar, se tiene que plantear, se tiene que desarrollar como cualquier otro tipo de aplicación. Como digo, eso hoy en día ya está claro que sí es así. La ingeniería web es diferente de la ingeniería de aplicaciones web, de aplicaciones tradicionales, pero cuando esto apareció hace 10-15 años, pues no se tenía tan claro.
Entonces la ingeniería web o el desarrollo de aplicaciones web presenta ciertas características distintas al desarrollo de una aplicación normal de escritorio. Por ejemplo, pues constante evolución. Cuando desarrollas una aplicación de escritorio, la cuelgas para que los usuarios se la descarguen, la vendes y la aplicación está allí y los usuarios la pueden estar usando 6 meses, 1 año, 2 años, según. Si no se actualizan nunca, pues pueden estar usándola y usándola todo el tiempo. Por ejemplo, lo típico que ocurre con las aplicaciones de tipo Office. Tú podrías estar usando ahora mismo el Office 2003. No hay ningún problema en ello, ¿no? Tú te lo descargas, lo compras, lo instalas en tu máquina y puedes estar años y años usándolo. Y no evoluciona, no cambia. Eso no ocurre con las aplicaciones web. La aplicación web, tú cada vez que te conectas a un servidor, imaginar cada vez que te conectas a Amazon, puede cambiar. De un día para otro, la aplicación puede haber cambiado ligeramente. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se inicia un proyecto de desarrollo web, que seguramente nunca lo terminaremos. Siempre estaremos cambiando cosas del proyecto. ¿De acuerdo? Esto también viene a veces propiciado, se debe a esa característica de tecnologías cambiantes. Las tecnologías que empleamos en el desarrollo web están constantemente evolucionando. Aparecen tecnologías nuevas, las tecnologías tradicionales, aparecen nuevas versiones y eso nos obliga a estar actualizándonos y a estar cambiando nuestra aplicación para adaptarse a esas novedades. ¿De acuerdo? Entonces todo esto hace que la ingeniería web sea distinta de la ingeniería de aplicaciones tradicionales. Por ejemplo, en este gráfico, pues, este gráfico no es mío, sino que está sacado de un artículo. Aquí se muestra, digamos, todas las cosas que se tienen que tener en cuenta en la ingeniería web. Cuando vayáis a desarrollar una aplicación web, tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, pues, la interacción hombre-máquina, Human-Computer Interaction. Ahí hay que tener en cuenta aspectos como la usabilidad o la accesibilidad. Una aplicación web, un sitio web, hay que hacerlo fácil de usar. Tú no puedes esperar que un usuario tenga que invertir horas y horas de aprendizaje de tu aplicación web. El usuario tiene que entrar a la aplicación y usarla inmediatamente sin tener que aprender algo, ¿no? Esto, por ejemplo, no ocurre en las aplicaciones tradicionales. Por algo existen los cursos de formación, ¿no? Se anuncian curso de Office, curso de PowerPoint, curso de Photoshop, ¿no? No se espera que el usuario se siente y empiece a usar toda la aplicación sin haberle explicado nada. Eso no ocurre con las aplicaciones tradicionales. Sin embargo, en la web es lo contrario. El usuario tiene que saber usar la aplicación correctamente desde el primer segundo en el que entre a la aplicación. Y eso hay ciertas partes de la informática que lo estudian. En concreto, como digo, todo lo que se engloba en HCI, Human Computer Interaction. Luego, otra característica muy distinta es la multimedia. Normalmente en una aplicación normal no tenemos vídeos, sonidos, imágenes. Sin embargo, en una página web tenemos todo ese contenido. Pues todo eso hay que aprender a usarlo. Hay que saber, por ejemplo, qué formatos de vídeos existen, qué formatos de imágenes existen. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hace que la disciplina de ingeniería web tenga sentido y se deba de estudiar como algo independiente de la ingeniería del software tradicional. ¿Y qué tipos de aplicaciones web existen? Bueno, existen infinidad de tipos. Aquí os he dejado una tabla de una clasificación que tampoco es mía, está extraída de un artículo, y aquí pues diferencia, por ejemplo, aplicaciones informativas o interactivas o transaccionales, o por ejemplo de comunidades online, donde ahí meteríamos pues las que seguramente más utilizáis vosotros, las de tipo red social, ¿no? Estilo Facebook o Google Plus, lo meteríamos en la categoría de comunidades online. ¿Cómo funcionan las aplicaciones web? Pues son aplicaciones que siguen lo que se llama arquitectura cliente-servidor. En una arquitectura cliente-servidor tenemos al menos, digo al menos, ahora después veremos que pueden haber otras arquitecturas más avanzadas,
al menos tenemos una máquina que llamamos el cliente. En la máquina se va a ejecutar el navegador web, Internet Explorer, Google Chrome, etc. Y por otro lado tenemos una máquina a la que nos vamos a conectar, que es el servidor web. Y esta conexión, ¿cómo se realiza? ¿Qué protocolos emplea para esta comunicación? Lo hemos dicho antes, HTTP, ¿de acuerdo? Muy bien, se emplea el protocolo HTTP para establecerse la comunicación a través de Internet. Pero no solamente puede ser Internet, se pueden dar otras situaciones, como por ejemplo una intranet. Una intranet es una red privada, una red cerrada, que emplea toda la tecnología que existe para Internet. Es como un Internet pequeño, pero privado, ¿de acuerdo? Esto es muy típico para, por ejemplo, las empresas. Hoy en día, en muchas empresas, las aplicaciones que emplea internamente la empresa ya no son aplicaciones de escritorio, sino que son aplicaciones web. Y se establece una intranet dentro de la empresa. Bien, como digo, hay distintos tipos de arquitectura. Esta que he mostrado sería la más básica, una sola máquina, cliente y servidor. Pero se pueden dar situaciones más complicadas, más avanzadas. Aquí tenemos el cliente a la izquierda con el navegador web, a la derecha el servidor web, y podríamos tener el servidor y la base de datos, de la cual vamos a extraer datos para alimentar nuestra aplicación, que podríamos tener todo en la misma máquina. Sin embargo, hay modelos mucho mejores. Por ejemplo, lo típico es hacer esto, dividir. Por un lado tenemos el servidor web y por otro lado tenemos la base de datos. Con esto, ¿qué podemos lograr? Fernando, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ventajas ofrece esto? Independencia. Independencia, ¿y qué más? Como se sabe por capas, entonces ya hacer de manera más fácil administrar cada uno. Muy bien, ¿y algo más? Pues puede mejorar la eficiencia, puede mejorar y seguramente mejorará la seguridad. ¿Por qué? Fijaros que aquí tenemos el servidor web y la base de datos en la misma máquina. Y esta máquina es la que da la cara a Internet. Esta máquina, este servidor, está conectado a Internet. Si alguien ataca al servidor web, tendrá acceso a la base de datos. Sin embargo, aquí, en esta arquitectura, aislamos la base de datos a otra máquina. Y podemos colocar, por ejemplo, un cortafuegos o medidas de seguridad avanzadas para que si alguien ataca al servidor web, no pueda pasar a la base de datos. ¿Comprendéis? Como digo, esto ya son arquitecturas más avanzadas, que hay muchas más variantes. Por ejemplo, esta variante emplea un servidor de aplicaciones. Esta es la típica para la tecnología Java, JSP, Servlet, y aquí podríamos jugar con lo mismo. Podríamos ir separando en distintos ordenadores. Tener un ordenador que haga solamente la función de servidor web, otro ordenador que haga la función de base de datos y otro que haga la función de servidor de aplicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque una característica también que diferencia las aplicaciones web de las aplicaciones tradicionales es la escalabilidad y la carga de trabajo. Cuando hacemos una aplicación tradicional, imaginar Office, Word, ¿eso dónde se va a ejecutar? Se va a ejecutar en el ordenador individual de cada usuario, ¿no? Cada usuario se instala la aplicación y se ejecuta en su ordenador. Sin embargo, una aplicación web, ¿dónde se ejecuta? Se va a ejecutar principalmente en el servidor web. ¿Y cuántas personas van a ejecutar esa aplicación? Muchas. Todos los usuarios que se vayan conectando al servidor, el servidor tendrá que dar servicio a esos usuarios. Y ahí hay un problema de rendimiento. ¿De acuerdo? Una aplicación web correctamente diseñada debería de estar preparada para soportar 3 usuarios concurrentes o soportar 20 usuarios concurrentes o 200 usuarios concurrentes. ¿De acuerdo? Y este problema, como digo, no existe en las aplicaciones tradicionales. Porque en una aplicación tradicional no se da esta concurrencia. Cada usuario ejecuta la aplicación en su ordenador. ¿Lo tenéis
¿Lo tenéis claro esto? ¿Sí? Bien, como digo, este es un problema muy importante, ¿vale? Y esto es un coste. Una forma de solucionar esto, ¿cuál es? Añadir más máquinas, ¿no? Y las máquinas, el hardware es costoso, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una solución a este problema. Yo añado más máquinas y podéis ver en el nivel 2 están las máquinas que yo he añadido, mis servidores web. Entonces imaginaros, llega un usuario y el balanceador de carga manda al usuario al servidor 1. Llega otro usuario y lo manda al servidor 2. Llega otro y lo manda al servidor 3. Y así sucesivamente para repartir la carga de trabajo sobre todos mis usuarios. Por debajo podemos tener sistemas complejos también. Por ejemplo, ahí podríamos no tener una sola base de datos, sino que tenemos la base de datos duplicada en múltiples servidores. Podríamos tener un sistema, por ejemplo, de base de datos federadas. El objetivo es, pues, poder dar servicio a 5 usuarios o a 5.000 o a 50.000 usuarios concurrentemente a la misma vez. ¿De acuerdo? Estas arquitecturas se emplean en sistemas que tienen miles o millones de usuarios. Por ejemplo, Facebook. ¿Vosotros imagináis, pensáis que Facebook funciona con un sistema así? ¿No? Existe un único ordenador, que ese es Facebook, ¿no? Y todos nos conectamos a ese ordenador. No. Facebook, no lo sé, pero seguro que tiene 10.000 o 100.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo y conforme tú te vas conectando y dependiendo de dónde te conectes, te manda a un servidor o te manda a otro servidor. ¿De acuerdo? ¿Qué otra empresa pensáis que hace lo mismo? Google, por supuesto, claro. Google es el paradigma de eso. Imaginar, ¿cómo puede ser que yo escriba algo en Google y en menos de la mitad de un segundo me salga la respuesta, ¿no? ¿Qué capacidad de cálculo tiene Google para eso? Bueno, como curiosidad, si tenéis curiosidad en eso, podéis visitar a través de la web los centros de datos de Google. Y hay unos vídeos muy interesantes. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Bueno, ahora no va Google, ¿no? Ha fallado. Bueno, lo que ha fallado es Internet. Vamos a probar otra vez. No va. Bueno, luego si eso lo vuelvo a intentar, porque es muy interesante. Si no, apuntaros, buscar por vuestra cuenta en casa, buscar Google Data Center. ¿De acuerdo? Buscar eso y encontraréis fotografías o incluso vídeos de visita por los centros de datos de Google y veréis lo impresionante que es eso. Son, pues, edificios, hangares, como campos de fútbol, donde hay un montón de pasillos, que todos son armarios, con ordenadores, ¿de acuerdo? Y ya os digo, tienen varios centros de datos así distribuidos por todo el mundo, y en total pues puede sumar 100.000 ordenadores o más los que tiene Google. Bien, esto sería a nivel de hardware, a nivel de qué infraestructura necesitamos para mantener un sitio web o una aplicación web. Que recordad, podemos ir desde esto, lo más básico, que por ejemplo esto es lo que empleamos en la asignatura aplicaciones web. En esta asignatura los alumnos tienen que desarrollar un proyecto web, una aplicación, y trabajan sobre su ordenador. Y en ese ordenador está todo. Está el cliente, está el servidor, está la base de datos, pero en un sistema real, como digo, tendríamos que optar por una arquitectura más avanzada, donde vamos separando las distintas capas, o incluso un sistema como el que os he mostrado, un sistema con múltiples ordenadores. Esto, por cierto, se suele llamar una granja o clúster de servidores. ¿De acuerdo? Granja o clúster de servidores. Bien, ahora a nivel lógico, a nivel de desarrollo de una aplicación web, ¿cómo se suele
atacar el problema de desarrollo de una aplicación web? Pues se suele optar por un desarrollo por capas, ¿de acuerdo? Y como veremos, es que además para cada capa vamos a tener una tecnología diferente. Entonces, una aplicación, en realidad una aplicación cualquiera, pero esto es mucho más importante en las aplicaciones web, la podemos dividir en capa de presentación, capa de contenido, capa de transformación, capa de lógica de negocio y capa de datos. ¿El usuario dónde se sitúa? El usuario se sitúa en la parte superior, interactúa con la capa de presentación, ¿de acuerdo? Y cualquier acción que el usuario vaya a desarrollar se va a ir transmitiendo capa a capa hasta llegar a la capa de datos. ¿La capa de datos qué va a ser? Pues seguramente la base de datos, pero también podrían ser ficheros sueltos o podrían ser documentos XML o cualquier sistema para almacenar datos. ¿De acuerdo? Entonces, para cada una de estas capas existe una tecnología específica que hay que conocer. ¿De acuerdo? Aquí no he puesto todas, simplemente he puesto algunos ejemplos de las tecnologías que se emplean. Así, por ejemplo, para la capa de presentación se emplea HTML más CSS. CSS, que es el acrónimo de Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada, es la tecnología que define los colores, los tipos de letra, los tamaños del texto en una página web. ¿De acuerdo? Esa tecnología es la que nos define la presentación, el aspecto visual de una página web. ¿Cómo se construye por dentro de la página web? Ya lo he comentado antes con HTML. Es la tecnología que define la estructura y el contenido de la página. Y luego podemos ir profundizando y, por ejemplo, podríamos tener una capa de transformación de datos con XML. Para eso se emplea una tecnología de XML llamada XSLT, que son las hojas de transformación de XML. Luego tendríamos la capa de lógica de negocio. Ahí podríamos tener Java, JSP, podríamos tener PHP, .NET, diferentes tecnologías. Y por último, la capa de datos, y ahí seguramente tendremos nuestra base de datos, que usaremos SQL, pero podemos tener otras cosas, como por ejemplo XML. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro más o menos? Bien, para ser un buen desarrollador web, un buen profesional del desarrollo web, desgraciadamente hay que conocer todas estas tecnologías. Y eso complica el desarrollo web. Hay que saber muchas cosas para poder empezar a hacer algo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de uso de HTML y CSS. Porque afortunadamente podemos empezar a hacer una página web sin necesidad de ningún software especial. Podemos emplear HTML y CSS ya en cualquier momento con cualquier ordenador. Lo único que necesitamos es un editor de texto y un navegador para probar la página. Bueno, ya funciona Internet, así que ya os puedo enseñar lo que os quería mostrar de los centros de datos de Google. Aquí tenéis este mapa, este Google Maps, donde están representados todos los centros de datos que tiene Google distribuidos por el mundo. Podéis ver que aquí el más cercano a Ecuador se encuentra en Chile. ¿No? Aquí tenéis Quilicura, Chile. Seguramente la mayoría, o a lo mejor todas las búsquedas que se realizan en Sudamérica, las búsquedas que harán desde aquí, desde Ecuador, se dirigirán a este centro de datos. ¿De acuerdo? Si estuviésemos, por ejemplo, en Europa, pues a lo mejor se dirigen aquí a Holanda o a Noruega. Bueno, no, ¿esto qué es? Esto es Finlandia. ¿De acuerdo? Y en Estados Unidos podéis ver que tienen varios centros de datos. ¿Y cómo son estos centros de datos? Bueno, tenéis una página web donde lo podéis explorar, tenéis fotografías, podéis incluso navegar por dentro del centro de datos con el Street View, podéis ir desplazando y lo podéis ver. ¿De acuerdo? Podemos meter, podemos ir recorriendo los pasillos. Como os he dicho, son unas instalaciones impresionantes. Aquí, por ejemplo, están estas tuberías pintadas con los colores típicos de Google.
cada tubería significa algo. Pues a lo mejor la tubería azul es del agua de entrada, la tubería verde es del agua de salida, porque imaginar, si tenéis un portátil, vuestro portátil se calienta, si lo tenéis encima de las piernas, ¿sentís calor? ¿Sí? Bueno, a lo mejor sentís calor por otras cosas, por lo que estáis viendo en el portátil, ¿no? Pero se calientan, ¿no? Los ordenadores, ¿no? Pues imaginar si en una sala metéis 100, 200, 1000 ordenadores, imaginar el calor que eso genera. Estos centros de datos consumen una gran cantidad de electricidad, sobre todo para la refrigeración, para el sistema de aire acondicionado o sistema de refrigeración por agua, ¿de acuerdo? Y son sitios impresionantes. Seguramente físicamente no los podemos visitar, pero aquí han publicado infinidad de fotografías. Esto deben de ser los discos duros rotos. Más tuberías. Es un sitio bonito, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y aquí ya vemos lo interesante. Esto sí, ¿no? Cada cosita de aquí, eso es un ordenador en rack. Supongo que esto lo habéis estudiado, ¿no? A ver, habéis estudiado infraestructura, ¿no? De hardware. 1U, 2U, 3U, ¿no? Los tamaños, todo eso. Pues imaginar ahí la cantidad de ordenadores que pueden haber, ¿no? Miles de ordenadores en un solo de estos centros de datos. ¿De acuerdo? Esto es lo que mueve Internet hoy en día, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora un poco de HTML y CSS rápido con Fernando. Entonces, como digo, vamos a emplear un programa muy sencillo. Podríamos hacer lo que va a hacer ahora Fernando, una página web sencilla para que veáis cómo se hace. Lo podríamos hacer por el blog de notas, pero podemos usar un programa un poco más avanzado que nos va a ayudar. Lo podéis descargar de internet sin ningún problema e instalarlo en vuestras máquinas. Entonces, ya estamos aquí. Bien, y comienza a hacer una página. Dale control más. Control más, aumenta. No, esto, ahora esto. Más. Muy bien. Entonces, lo que va a escribir Fernando es código HTML. La primera instrucción que se tiene que poner es esa, que es la declaración de documento, que está mal puesta, ¿no, Fernando? ¿Cómo hay que poner, Giovanni? ¿Qué? Muy bien, por ahí te lo han soplado, por ahí te lo han dicho. A ver, repite. Admiración. Ahí está. Y el HTML que ha borrado estaba bien. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos hacer si no nos acordamos? Fernando, por ejemplo, no se acordaba. Pues podemos ir a ver el código fuente de una página que esté bien hecha. Y... claro, porque si vamos a una que esté mal hecha, pues no ganamos nada, ¿no? Muy bien, como veis, las etiquetas siempre se van a escribir entre menor y mayor, ¿de acuerdo? Y las etiquetas tienen un nombre. Hay unas 115, 120 etiquetas, pero no hace falta saber de memoria las 120 etiquetas. Con aprender de memoria unas 20 ya podemos hacer la mayoría de las páginas web. Una página web, todo su contenido se va a encerrar entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre HTML, ¿de acuerdo? Esa es la etiqueta principal que encierra toda la página. Y luego tenemos dos apartados, dos secciones obligatorias. La cabecera, que lleva la etiqueta head, y el cuerpo, que lleva la etiqueta body, ¿de acuerdo? Lo que queremos que aparezca visualmente en el navegador, lo que queremos mostrar,
se escribe en el body. En el head se escribe información adicional para que la página se represente correctamente. Por ejemplo, él está escribiendo aquí una instrucción meta para indicar el juego de caracteres, que suele ser un problema importante. Cuando alguien no sabe hacer una página web, puede tener problemas con el juego de caracteres. Ahora explicaré algo más con detalle. Y luego le ha puesto un título. Este título va a salir escrito en la barra del navegador, la barra de título del navegador. Lo que escribamos aquí, esto sí que va a salir visualmente. Y ahí está ya cometiendo un error Fernando, ¿no, Giovanni? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo mal? Eso es, el H1 no puede ir dentro del P, el H1 tiene que ir fuera. Además de conocer las etiquetas, hay que aprender las relaciones que existen entre las etiquetas. No podemos escribir las etiquetas como nos dé la gana, ¿de acuerdo? Bien, entonces por ejemplo el H1, y tenemos 6 etiquetas de este tipo, tenemos H1, H2, así está, H6. Esta se emplea para definir los encabezados o títulos de los apartados de nuestra página. El H1 es el encabezado principal y así muy bien le ha puesto pues, el título de la página, página de prueba. ¿Y el párrafo lo ha borrado? No, escribe el párrafo. Esto es un párrafo de texto y fijaros que siempre escribe la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre. Y entre estas dos etiquetas, muy bien, escribe el texto. ¿Lo veis? ¿Aquí está claro? Bien, lo que decía del juego de caracteres, mira Fernando, justo cae aquí, muévelo un poco para que no caiga ahí la línea meta, ahí está. Esta línea, esta instrucción meta, indica el juego de caracteres que se emplea en la página. Eso, lo que pongamos ahí, tiene que coincidir con el juego de caracteres que se está empleando para físicamente grabar el fichero. Existen diferentes juegos de caracteres. Me muestra Fernando este encoding y aquí character sets y aquí en cualquiera podéis ver que hay un montón de diferentes tipos de juegos de caracteres. Seguramente os debe de sonar, vete al Western European, el penúltimo. Seguramente quizás os suene ISO 88591 o Latin 1, puede ser que lo hayáis visto en algún sitio. Este es el juego de caracteres que se suele emplear para los idiomas de Europa Occidental, incluido el español. Aquí en este juego de caracteres está la ñ, están las vocales acentuadas, etc. En otros juegos de caracteres tenemos, por ejemplo, pues, los caracteres para el ruso, los caracteres para el chino o para el japonés. Si nosotros no queremos tener problemas, lo mejor es usar el juego de caracteres UTF-8, el que ha puesto Fernando, porque ese nos permite emplear cualquier idioma. ¿De acuerdo? Con UTF-8 yo puedo escribir aquí en mi página web cualquier cosa en cualquier idioma. ¿De acuerdo? Lo importante que debéis de recordar es que debe de coincidir, esto que pongamos aquí, debe coincidir con el juego de caracteres que está empleando el editor. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya podríamos probar la página. Para eso, muy bien, Fernando se va al menú Run y aquí podemos elegir en qué navegador queremos ver la página. Por ejemplo, ahí en Chrome y da error porque no la ha guardado. ¿De acuerdo? La tienes que grabar. Ahora sí. Y ya la tenemos. ¿No? Entonces fijaros, aparece el título, que el título no lo vemos. Sitúate en la pestaña para que se vea el título arriba. ¿Veis? Ahí aparece el título, que le ha puesto Fernando, y aquí aparece el H1. Eso que vemos ahí, página de prueba, con un tamaño de texto más grande y en negrita, eso aparece así porque Fernando lo ha etiquetado con un H1. Y luego aparece el párrafo de texto. Añade Fernando una lista y un H2, para que vean cómo sale. ¿H2 dentro de la lista? No, antes. H2 tiene que ir fuera. Pon ahí, por ejemplo, ¿cómo sale? Programas, si quieres. O lenguajes. O lenguajes de programación.
Bien, este es otro encabezado, pero de nivel inferior. El H1 va a salir grande, el H2 un poco más pequeño, el H3 más pequeño y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora está creando una lista de elementos. Tenemos dos tipos de listas. Tenemos lista no ordenada y lista ordenada o numerada. Esta lista no es ordenada, ahora la copias y la pones numerada. Añádele algún lenguaje más. Con la etiqueta LI definimos los elementos de la lista. Ahora veréis cómo va a salir en pantalla. Y ahora podemos copiar toda la lista y convertirla en lista numerada u ordenada. Entonces Fernando va a cambiar la etiqueta UL y le va a poner OL. Y el resto es igual. Ahora ejecútalo. Y aquí lo tenemos. ¿Veis la diferencia de la lista no ordenada, que aparece con puntitos, y la lista ordenada o numerada, que aparece con números? ¿Lo veis? Esto lo podéis hacer en casa. Como digo, no necesitáis ningún programa especial para poder crear una página web. Simplemente un editor de textos y un navegador para visualizarlo. ¿De acuerdo? Y vuelve al código fuente. Lo único que hay que hacer es ir aprendiendo las etiquetas y cómo se emplean. ¿De acuerdo? A mis alumnos de la asignatura siempre les he recomendado un sitio web. ¿Recuerdas el sitio web que os recomiendo, Fernando? Muy bien, vete a ese sitio web. Schools. Copia la dirección y por ahí está Víctor los de notas, eso es, pégala ahí. Bien, sube un poco la ventana para que lo vean. La ventana, súbela un poco. Bien, apuntaros esta dirección: www.w3schools.com. Y aquí podéis encontrar toda la información que vais a necesitar para crear páginas web. ¿De acuerdo? ¿Tenéis ya copiada? Entonces, Fernando ahora se va a esa página y aquí tenemos aprende HTML, aprende HTML5, aprende CSS. Ahora vamos a probar qué es el CSS. Y tenemos tutorial y tenemos referencia de etiquetas. Para empezar a aprender, consultar el tutorial. Cuando ya tienes conocimiento suficiente para crear tus páginas web, pero lo que tienes son dudas, hay algo que no recuerdas o algo que no sabes cómo se usa, entonces ir a la referencia. Por ejemplo, vamos a ir a la referencia de HTML y aquí nos salen, fijaros, todas las etiquetas que componen la actual versión, la última versión de HTML, que es HTML5. Por ejemplo, aquí tenemos el doctype que estaba fallando Fernando, ¿recordáis? Y se estaba olvidando la exclamación. Pues él podría haber venido aquí a mirarlo y a acordarse de, me falta la exclamación. ¿Lo veis? Aquí tenemos todas las etiquetas. Por ejemplo, queremos insertar una imagen en la página, vamos a hacerlo. Pues yo podría echarle un vistazo a esto y podría más o menos, sin saber mucho, encontrar la etiqueta que me permite incluir una imagen. ¿Cómo pensáis que se va a llamar la etiqueta para incluir una imagen? Bueno, él ya lo ha marcado. Es IMG. IMG de image, de imagen en inglés. Entonces, no sabemos cómo se usa, no pasa nada. Venimos aquí, le damos y nos explica, nos pone un ejemplo que podemos copiar y nos explica poco a poco, baja un poco, nos explica el soporte de los navegadores. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Desgraciadamente no todos los navegadores admiten las mismas etiquetas y hacen lo mismo con todas las etiquetas. Entonces a veces hay problemas de compatibilidad. Esta etiqueta IMG, como esta existe desde casi los inicios de la web, pues la soportan todos los navegadores. Pero si nos fuésemos a buscar alguna de las últimas etiquetas del lenguaje HTML, seguramente encontraríamos que en algunos navegadores aún no se soporta. En unos meses o en unos años sí que será admitida, pero hay que llevar cuidado con eso, ¿de acuerdo? Hay que llevar cuidado en la web de no utilizar siempre lo último de lo último sin documentarse, sin
sin estar seguros de que lo podemos usar realmente, ¿de acuerdo? Porque no vale decir yo he hecho mi página web y funciona en mi navegador. Tiene que funcionar en todos los navegadores, de todo el mundo, de todos los usuarios. No todos los usuarios tienen Google Chrome y no tienen la última versión de Google Chrome, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que hay por ahí usuarios que aún usan Windows XP y que a lo mejor tienen pues Internet Explorer 7, Internet Explorer 8. Fijaros, por ejemplo, aquí aparece marcada esta Cross Origin y nos avisa, cuidado, esta es de HTML5. Este atributo seguramente no funcionará en todos los navegadores. Tanto es así que fijaros que no es un enlace el atributo este, ¿lo veis? El resto de atributos podemos navegar e ir a la especificación del atributo y ver un ejemplo. Este atributo seguramente acaba de aparecer, yo por ejemplo no lo conocía y aún no está documentado en este sitio web. ¿Lo veis? Llevar mucho cuidado con eso. Bien, vete al ejemplo, vamos a copiar el ejemplo. Entonces imaginar, vosotros no sabéis mucho, lo típico que es copiar un ejemplo de algún sitio y jugar con él, ¿no? Hasta que al final aprendemos a usarlo. Entonces él lo va a copiar, mételo en un párrafo. Muy bien, y nos vamos al principio, tenemos la etiqueta IMG, en el atributo src source se indica el fichero, la imagen que queremos visualizar. Entonces, por ejemplo, aquí está cargando esta imagen, pero Fernando no la tiene. Pero no hay problema, Fernando le va a poner otra imagen. Guarda imagen. Entonces, Fernando la va a guardar en tu directorio. La estás guardando con... la página la estás guardando en desktop, sitio web, mal, ¿no? Vale, ahora la guardas ahí, ¿no? Y aquí tenemos que indicar el nombre del fichero, de la imagen que queremos mostrar. Luego tenemos una serie de atributos. El atributo alt se emplea para indicar un texto alternativo. Esto es importante para la accesibilidad web, para que una persona ciega no tenga problemas con la imagen. Pues aquí tendría que poner una descripción de la imagen. Bueno, algo más descriptivo. Con el logo del W3C, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos estos dos atributos para cambiar el alto y el ancho, que normalmente no son necesarios. Hay que dejar la imagen que se muestre con su tamaño. Si yo quiero que la imagen se muestre más pequeña, no debería de hacer esto. Debería de escalarla físicamente, de cambiar el tamaño de la imagen. Así que quítale esos dos atributos, el height y el width, y visualiza la página. Y si todo está bien, debería salir la imagen. Aquí la tenemos, el logo. ¿Lo veis? Bien, ahora vamos a convertir este logo en un enlace que nos lleve a la página de W3Schools. Eso es muy sencillo. Antes de la imagen vamos a emplear la etiqueta A, que, muy bien por ahí, Anchor, nos crea el enlace. ¿De acuerdo? Aquí le tenemos que poner la etiqueta de cierre. Recordar que las etiquetas van por parejas. Etiqueta de inicio, etiqueta de cierre. ¿De acuerdo? Y a esta etiqueta, la etiqueta A, le vamos a poner, muy bien, cierro la de imagen que no la había cerrado, espacio, barra, muy bien. Y a la etiqueta de inicio A, le vamos a añadir el atributo href. Ese atributo se emplea para poner la dirección o sinónimo de dirección URL, ¿no? ¿Os recordáis? Las URLs. Y ahí ponemos la dirección del W3Schools. Nos vamos al navegador, nos vamos a la página del W3School, la copiamos, la pegamos. Muy importante, tiene que empezar con el HTTP. Si no empieza con el HTTP, el navegador va a tomar esta dirección como local, como si fuese una dirección a una página propia de Fernando, y no la va a encontrar. Le tenemos que poner el HTTP para que sepa que la tiene que buscar fuera, en internet. Ahora ya lo podemos probar y fijaros cómo ya funciona.
¿Veis? Ya tenemos ahí un enlace que es la base de la web, es la base del hipertexto, de poder conectar un documento, una página con otra página. Y es simplemente, fijaros, el código, lo sencillo que es. Ahref y la dirección a la que quiero navegar. Y ya está. Bien sencillo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, aquí ya tenemos quizás unas 10 etiquetas. Con esto ya podríamos hacer muchas páginas web. Ya sabemos escribir párrafos de texto, ya sabemos poner encabezados, ya sabemos poner listas, ya sabemos poner imágenes, ya sabemos poner enlaces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, nuestra página sale un poco fea, ¿no, Fernando? A ver, enséñala. Sale, digamos, en blanco y negro, ¿no? Quizás nos pueda gustar cambiar el tipo de letra, o cambiar el color, o mover algo y que se mueva de sitio. Todo eso no lo hacemos con HTML, lo tenemos que hacer con otra tecnología. ¿Recordáis qué tecnología? CSS. Con CSS. Eso lo he enseñado en el PowerPoint. Aquí lo tenéis, ¿recordáis? Para la capa de presentación, para definir los colores, los tipos de letras, los tamaños, empleamos una tecnología llamada CSS. Y es lo que vamos a añadir ahora a la página de Fernando. Así que vuelve a lo de notas. El código CSS lo podríamos escribir en la misma página, pero lo vamos a hacer correcto. Lo vamos a separar. Así que Fernando va a crear un fichero nuevo y lo vamos a enlazar. Vamos a poner en la página HTML, vamos a indicar qué fichero CSS vamos a usar. Entonces, empieza por donde quieras. Sí, empieza ya. Href, eso es. Y aquí va a indicar el nombre del CSS que queremos cargar. El nombre, pues le pone lo que quiera. Estilo.css, que ni es español ni es inglés. Es un nuevo idioma, ¿no? Muy bien. Y le teníamos que añadir un atributo más, ¿recuerdas? Rel. Y ahí sí que en inglés ponemos style sheet. Style sheet. Muy bien. Bien, entonces aquí estamos indicando que en esta página queremos que se cargue este fichero independiente donde vamos a indicar los colores, los tipos de letra, los tamaños de nuestra página. Así que ahora Fernando ya ha creado ahí un fichero nuevo, ese fichero new, y lo guardamos en el mismo sitio donde tengamos guardado el HTML. Lo podríamos guardar en otro directorio, pero entonces ya tendríamos que indicar la ruta de acceso y nos podríamos equivocar. Aquí, para hacer este ejemplo rápido, lo metemos todo en el mismo directorio. Muy bien, ahora mismo el fichero de estilo está vacío. Si volvemos a ver la página web en el navegador, no habrá ningún cambio. Dale a visualizar otra vez y no pasa nada porque aún no hemos escrito nada de CSS. Bien, lo primero que vamos a intentar es cambiar el color de fondo. Por defecto sale el blanco, pues vamos a ponerle otro color de fondo. ¿Ves, Fernando, lo que haces? Así. Así. Primero lo probamos y ahora os explico qué está escribiendo. Fernando, está fallando mucho. Ahora sí. Muy bien, guárdalo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Un diseño perfecto, ¿no? Fondo rojo. Qué bien se ve. No pasa nada, Fernando. Bueno, va a juego con tu chaqueta, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha hecho Fernando? Vuelve al CSS. El código CSS es muy sencillo. Se compone siempre de una primera parte, aquí ha puesto body, que es lo que se llama selector, porque con eso seleccionamos la parte de la página web a la que le queremos hacer algo, a la que le queremos cambiar su presentación. En este caso, Fernando está eligiendo el body
que es la etiqueta body, vuelve al HTML, está eligiendo la etiqueta body, que encierra todo el contenido de la página web, y con esto logramos que todo el color de fondo de la página cambie. Si nosotros elegimos, por ejemplo, la lista UL, solamente cambiará el color de fondo de la lista UL. No, eso déjalo y cópialo. Y ahora le va a cambiar el color de fondo a UL, a la lista. Y le pone otro color, por ejemplo yellow, ¿no? Y lo probamos. Y podéis ver cómo solamente a esa lista UL le ha cambiado el color de fondo y le ha puesto amarillo. ¿De acuerdo? La bandera de España casi. Bien, vuelve al CSS. Entonces, eso es, borra ese espacio, muy bien. Tenemos el selector UL, selector body, es la parte de la página a la que yo le quiero definir algo, y luego entre llaves le definimos lo que queremos cambiar. En este caso empleamos la propiedad background para cambiar el color de fondo y indicamos el valor. ¿Lo veis? Y ya está. Esta es la sintaxis básica de CSS. Selector, propiedad de CSS, valor. ¿Lo tenéis claro? Por ejemplo, vamos a cambiarle ahora también el color del texto a la lista. Para eso tenemos que emplear, añadir, aquí muy bien, añadimos una propiedad nueva que es color, dos puntos, y le ponemos white, por ejemplo, blanco. No se va a ver muy bien, pero... Y como le hemos puesto blanco sobre fondo amarillo, pues no se ve, ¿no? Pone otro color, green o blue, sí, a ver. Y ahora se ve. ¿Lo veis? Vamos a cambiarle ahora, por ejemplo, el tamaño a la lista. Eso se hace con una propiedad que empieza con font. ¿Qué más? Muy bien, font size. Tenemos diferentes formas de indicar un tamaño. Vamos a usar píxeles. ¿Sí? Entonces pone uno más grande, pone 30 píxeles, por ejemplo. Píxel, ¿no? Píxel. Ahí, ¿dale? Y veis cómo nos sale más grande, pero solamente la lista. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde puedo encontrar yo más información sobre CSS para aprender? Pues en la página que os he recomendado. Nos vamos a W3 School otra vez. Muy bien, vete a la principal, al home. Y nos aparece otra vez la opción de tutorial para empezar a aprender desde cero, o la referencia. Por ejemplo, vamos a la referencia y yo ya conozco una propiedad para cambiar cosas del texto. Ya sabemos cómo cambiar el tamaño, ¿no? Con la propiedad font size. Imaginar que ahora quiero cambiar el tipo de letra. Bueno, tengo font size, seguramente tendré algo, font, algo, ¿no? Para cambiar el tipo de letra. Pues bueno, se me da una pista, yo puedo buscar por aquí y encuentro fonts. Le doy a fonts y tengo aquí todas las propiedades para cambiar cosas del tipo de letra. Y justo allá arriba, muy bien, tenemos font family, que especifica el tipo de letra, la fuente para el texto. Le damos y, como en la otra ocasión, nos sale un ejemplo que ya podríamos copiar. Entonces, copiarlo, el ejemplo, lo pegamos al CSS. No confundiros, estamos trabajando con dos tecnologías, con HTML y con CSS. Cada una tiene que ir a un sitio distinto. Y lo ha pegado aquí, y fijaros, en este ejemplo, ¿qué selector se está empleando? B, que son los párrafos. Con esta instrucción, ¿qué vamos a cambiar? Solo el tipo de letra de los párrafos. Por ejemplo, no va a cambiar el tipo de letra de los encabezados, tampoco va a cambiar el tipo de letra de la lista. Ahora lo veremos. Y está indicando que queremos usar Times New Roman, Georgia y Serif.
Lo que ocurre es que esto no vamos a notar ningún cambio porque el tipo de letra por defecto es Times New Roman. Así que borra los tres, borra eso también, y vamos a ponerle Arial, por ejemplo. Arial, verdad. Bien, cuando aquí indicamos, en esta propiedad de CSS, Font Family, indicamos una lista de tipos de letra, lo que le estamos dando al navegador es la instrucción de que intente primero aplicar el tipo de letra Arial. Y si no existe, porque en la máquina no está instalado el tipo de letra Arial, que intente verdad. Entonces lo normal es indicar una lista con 3 o 4 tipos de letra, porque no todos los ordenadores tienen los mismos tipos de letra, ¿de acuerdo? Recordad, cuando hagáis una página web, no debéis de pensar en vuestro ordenador y que vosotros lo veis bien. Debéis de pensar en los millones de usuarios que van a consultar vuestra página web. Y cada usuario puede tener un sistema operativo distinto, un navegador distinto, ¿de acuerdo? Hay que hacer las cosas, las páginas web, pensando en los millones de usuarios. Muy bien, pruébalo y a ver si vemos algún cambio. Y sí que vemos en el único párrafo que hay ahí pequeñito, sí que escribe algo más para que se pueda ver. Añadirle algo de texto. Muy bien. Y dale control más, aumentarle zoom. ¿Veis? Podéis notar cómo es un tipo de letra distinto. Fijaros, por ejemplo, en la L de Loren y en la L de lenguajes. La tipografía es totalmente distinta. ¿Veis? Fijaros que solamente ha cambiado el tipo de letra del párrafo. Los encabezados o la lista no ha cambiado. Porque en el CSS, vuelve al CSS, pues solamente le hemos indicado que nos cambie el párrafo. Si quisiéramos cambiar todo el texto de nuestra página web, en el body. Muy bien, eso es, deberíamos de poner eso en el body. Ponlo en el body, Fernando, cópiala. Y ahora afectará a toda la página. ¿Lo ves? Y ya está. Sencillo, ¿no? Pues fijaros la potencia de todo esto y cómo con poco que ya habéis aprendido aquí ya podéis empezar a hacer páginas web sencillas. ¿De acuerdo? Esta tarde, después del partido de fútbol, o mucho mejor durante el partido de fútbol, os ponéis a estudiar todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Un aplauso para Fernando, ¿no? Poder programar con PHP, poder programar con JSP, con diferentes tecnologías. ¿De acuerdo? Como aquí no lo tenemos instalado, pues no lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero podríamos en 20-30 minutos hacer una pequeña demostración y pasar por todas las capas. ¿De acuerdo? ¿Es hasta las 12? ¿Qué? 12 y 10, ¿no? Quedan 10 minutos. Vale. Entonces, como tengo también que enseñar lo de los reactivos, ¿no? Tengo que enseñar unas preguntas, ¿sí? Pues vamos a verlo. Entonces vuelvo a este sitio web, rodáis la dirección, la he copiado aquí, ¿sí? Y aquí vais a poder encontrar muchas preguntas sobre desarrollo web. Entonces, por ejemplo, aquí tengo las de HTML y ahora le pido a Daniel que venga aquí y que las conteste. ¿Vienes, Daniel? Sin miedo, Daniel. Dale a recargar, si se ha ido la sesión. Vale. Pues ahora Daniel va a ir contestando el test, lo corregimos y comento las preguntas porque ha fallado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Venga, el resto ir mirando las preguntas y a ver si conocéis las respuestas.
Vuelve a leer la pregunta. Muy bien. Creo que te has dejado una, ¿no? Sin contestar. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Pues dale a corregir. A ver, crucemos los dedos. Bueno, 20 de 20. No se lo cree. Muy bien, muy bien. Entonces no hay nada que explicar, ¿no? Perfecto. Ha tardado 3 minutos y 50 segundos en contestarlo y lo ha contestado excelentemente, ¿vale? Entonces, si en el futuro sois alumnos míos, pues seréis como Daniel y lo sabréis todo. Bueno, creo que no, si hubiese puesto a Giovanni... Bien, pues lo tenéis ahí online, vosotros mismos lo podéis probar y podéis intentar ver cuánto sabéis de HTML. Evidentemente, pues poco si no habéis aprendido algo, ¿de acuerdo? Pero podéis usar los recursos que yo os he enseñado para aprender por vuestra cuenta y vosotros mismos autoevaluaros, ¿de acuerdo? Ya para terminar, un recurso más que os recomiendo es este sitio web. Bueno, la dirección está mal. ¿De acuerdo? Apuntaros esa dirección, idesweb.es. Bien, esto es un curso online que yo coordino, donde
explico todas las tecnologías necesarias para poder desarrollar aplicaciones web. Y está compuesto de unos 200 vídeos donde se va explicando todo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para preparar el examen, donde tenéis que responder preguntas sobre aplicaciones web, sobre desarrollo web, podríais ver estos 200 vídeos, ¿no? ¿De aquí a cuándo? ¿Al sábado es? Bueno, los 200 vídeos suman unas 40 horas, no creo que os dé tiempo, pero alguien lo puede intentar, ¿vale? Si os vais a la página, esto es un curso y como tal tiene una plataforma online, tiene un foro. Ahora mismo el curso está parado porque la última edición comenzó en septiembre del año pasado, pero próximamente comenzará una nueva edición. Es gratuito, así que el que tenga interés, que venga aquí a Apúntate, deja sus datos de contacto, sobre todo su correo, y yo avisaré cuando comience la siguiente edición, ¿de acuerdo? Pero si queréis ya aprender por vuestra cuenta, podéis iros a YouTube, al canal del curso, y aquí encontraréis todos los vídeos. ¿De acuerdo? Como digo, hay unos 200 vídeos, pero por ejemplo podéis empezar con lo básico, ¿no? Con HTML, le dais a buscar los vídeos de HTML, y aquí tenéis desde el principio conceptos básicos 1, conceptos básicos 2, cómo hacer tablas con HTML, cómo hacer formularios, cómo insertar una imagen, que ya lo hemos visto, y se va explicando todo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y tenéis un montón de material para aprender por vuestra cuenta. Por ejemplo, si le damos aquí a enlaces, pues yo voy mostrando tipos de enlace, la etiqueta que se emplea para hacer un enlace, ejemplos, ¿de acuerdo? Y son vídeos cortos, por ejemplo este ocupa 6 minutos, ¿de acuerdo? Aprendes el concepto y te tienes que ir a probar, ¿de acuerdo? Porque si no probáis, si no practicáis, no aprenderéis. Viendo solamente el vídeo no se aprende mucho. Hay que probar, probar y probar, ¿de acuerdo? Pues ya está. ¿Alguna cosa más? ¿O lo dejamos aquí? Ya está, ¿no? Muy bien.